Pues seguimos con nuestro estudio de la institución general de la fe reformada, como la planteamos aquí en este canal, y en este caso, pues con la institución en su capítulo 8 del libro segundo, donde se tratan ya los mandamientos, con una amplia introducción, breve pero profunda introducción, y luego ya los mandamientos, particularmente los 10 mandamientos. Extraordinarios. Cómo se tratan es un aprovechamiento que sin duda podremos tener todos. Y en algún caso de manera especial. Estoy pensando en el controvertido, dificultoso, mal usado mandamiento que dice: santificarás el día de reposo. Esa idea del reposo, tal como se trata, es ya un tesoro, realmente. Esto yo creo que será la experiencia de todos. Así que cuando lleguemos a ese, o lleguéis a ese mandamiento, tranquilos, renglón a renglón, despacito, porque es una declaración de la fe en su sentido más práctico. Y también es un deshacer tantas maneras como la fe ha sido encorsetada, incluso esclavizada en su ejercicio. Así que vamos a aprovechar muy bien el tiempo, sin duda. Y en este caso, todavía no llegamos a ese mandamiento del día de reposo, pero la idea esencial que ya hemos comentado aquí, de que el legislador es Dios, que esa ley que él da, pues se la da a un pueblo en una circunstancia determinada, que nosotros podemos usarla, que tiene un carácter universal en un sentido, pero que hay que explicarlo, que no está en sí misma descrita universalmente, porque la ley, no solo los 10 mandamientos, toda la ley está dicha y está declarada en un contexto para un pueblo determinado, incluso con una mediación sacerdotal, con un contexto de templo, de presencia de Dios, antes en el tabernáculo, luego en el templo, en fin, que hay ahí una adoración también, y todo está mezclado y todo es junto, está ahí. Nosotros ahora podemos hablar de la ley de Dios en un sentido así más genérico y darle un carácter universal, pero tenemos que explicarlo. Y tenemos que decir, mira, sacamos esta conclusión, pero es una conclusión. La propia ley en su definición no es universal, sino que está dada para el pueblo que salió de Egipto. Esto es evidente, no vamos a entrar en muchas discusiones, pero debe tenerse en cuenta. Y en ese sentido, pues la presencia del legislador es algo básico. Oye, tenemos esta ley porque hay Dios. Esta ley no es una ley natural, aunque pueda expresarse en relación con lo que llamaríamos la ley de la naturaleza o la ley natural en un sentido universal. Puede relacionarse, pero no es una ley universal, es la ley de Dios. No es una ley que sacamos orgánicamente de un lugar, sino que es dada, es establecida. Esto es fundamental. No nos encontramos con una naturaleza que produce una legalidad o una justicia o una santidad, eso no. Precisamente el mal está ahí, que en esa naturaleza vista, sin relación con la revelación de Dios, con la ley de Dios, el ser humano se corrompe haciendo a la propia naturaleza un instrumento divino. Muchas cosas podemos hablar de eso, pero ahora no es el caso. Simplemente subrayar. La idea del legislador es necesaria unirla a la de la ley, porque si no estamos perdidos. No suele hacerse, por cierto. Parece que la ley es algo que tiene que ver con los hombres, la relación humana, que sale de la naturaleza humana, del razonamiento humano. Eso es una confusión, porque hay una ley natural, una ley escrita, ahí en la conciencia, que esa tiene una situación, que tiene una naturaleza, que tiene un fin, pero que no es la ley revelada. Eso es otra cosa. Y la ley revelada está vinculada, también quiero subrayar esto, siempre al Evangelio para nosotros, a la buena noticia.
La propia ley es una buena noticia. Los profetas hablan de la buena nueva, de la buena noticia que se da al pueblo en relación con la ley. Porque los profetas, a final de cuentas, que son intérpretes de la ley. Ellos aplican la ley. Por lo tanto, la propia profecía, el carácter profético de la comunidad y ahora de la Iglesia está vinculado a la ley, pero en tanto que parte del plan de Dios de salvación, por lo tanto de la promesa y del Evangelio, de la buena noticia. No son incompatibles, tampoco son transferibles. Uno no puede presentar la ley como si fuera el Evangelio. El Evangelio es superior en ese sentido porque es de salvación y además incluye dentro de él el aspecto de la revelación de la ley como una parte de esa revelación global de Dios para sus propósitos. Resumido, pero así es. Y luego entramos ya en los mandamientos y está ahí el mandamiento esencial: oye, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego también está el aspecto del mandamiento que prohíbe lo que llamaríamos correctamente la idolatría. No te harás imagen, no las adorarás, no te postrarás a ellas. Esto es esencial. Y quisiera en este sentido advertir una cuestión porque me parece relevante. En el mundo evangélico se suele dar por sentado que este mandamiento de las imágenes no nos atañe, porque eso corresponde a la Iglesia Católica o corresponde a otros sectores. Pero en el mundo evangélico no hay imágenes. Por lo tanto, no es un problema. Es decir, que es un mandamiento que ya está cumplido de entrada. No, porque las imágenes no solamente son figuras, en el sentido material, tridimensionales, que tú las puedas ver, tocar, que las puedas tener ahí delante, ni siquiera imágenes como serían los iconos de las iglesias ortodoxas, que pueden estar ahí, se explican. La propia iglesia cristiana, la cristiandad, ha tenido dificultades sobre esa materia, ha habido concilios que han rechazado o han favorecido las imágenes, etc. Bueno, no nos engañemos. La cristiandad quebranta los mandamientos en su propio quehacer diario. Esto es evidente. Y nosotros seríamos parte de eso si Dios no nos librara, y ay de nosotros si solo tuviéramos la ley como referencia. La ley está ahí, tiene ese sentido de edificación, tiene ese sentido de buena noticia, de ser esa parte del Evangelio con la cual nos gozamos, porque hay de ti si te gozas solo con el instrumento jurídico, que ese está ahí suelto y te condena siempre. También en eso hemos de decir, pues mira, reconocemos esa condena como algo justo. Pero el caso es que la cuestión de las imágenes no está ajena al mundo evangélico, porque las imágenes corresponden a una idea de lo sagrado, a una idea de personas o situaciones o espacios sagrados que previamente han sido, valga la redundancia, consagrados. Eso está muy relacionado con lo que fue el Imperio Romano, donde se desarrolla la cristiandad. No lo olvidemos, muchos de los términos cristianos, es normal porque el uso que se hacía del griego pues era el que había, son un uso o palabras de una manera de hablar muy relacionada con lo que era el imperio, y en eso se incluían aspectos políticos religiosos, desde la propia palabra evangelio. El evangelio no es un término que inventa alguien en la cristiandad. El evangelio como tal existía, la palabra evangelio, lo que significaba, pero en el espacio del Imperio Romano tenía una significación extraordinaria relacionada con el emperador o con los emperadores. Luego están los procesos de sacralización del espacio donde estaba el imperio, pero eso representado por sus emperadores, por sus mujeres, las madres, etc. Y todo eso luego se colocó en la cristiandad.
Y eso produce todo el tinglado de la iconografía, de las imágenes. Pero esas imágenes no son las típicas que tú puedas ver ahora, por ejemplo, en una procesión, en Semana Santa. Son imágenes que en la cristiandad se insertan como parte del culto de una manera muy sutil. Porque la propia idea de liturgia, de culto, se fue desarrollando como algo que tenía que hacerse en un espacio sagrado. Y en donde tú pongas espacio sagrado tienes que poner a un sacralizado que administre, un clérigo. Y eso ocurrió en la cristiandad. ¿Y quiénes eran esas imágenes que sacralizaban los espacios y que el espacio mismo era un instrumento de su condición sagrada? Es decir, si tú en un espacio sagrado lograbas colocar algo, eso mismo se sacralizaba. De ahí la importancia de colocar en ciertos sectores del cristianismo a sus propios santos. Y luego eso se convirtió en un santuario enorme. Pero es que la propia idea del tiempo se sacralizó o se dividió en aspectos sagrados o profanos. Y se fue creando una especie de, de una especie de año litúrgico, un almanaque, en el que había unos tiempos sagrados. Ahora creo que estaremos en Cuaresma, según eso, y eso hay algunos evangélicos hoy que te lo proponen como si fuera una gran cosa. Oye, vamos a recordar la Cuaresma. Bueno, que cada uno recuerde lo que quiera. Nosotros vamos a recordar a la insensatez del corazón humano que ha fabricado tantas cosas. Pero en la cristiandad se estableció desde casi el principio, la condición de espacio sagrado para adorar a Dios. Por lo tanto, esa adoración que el Señor requiere, sin nada que intermedie, no te harás imagen de cosas, no te postrarás a ellas delante de mí. Eso fue roto desde el inicio. Y hay que tenerlo en cuenta. Y eso corresponde también a las iglesias evangélicas, aunque no tengan imágenes de santos en sus iglesias. Pueden tener otras imágenes, más o menos artificiales. Las imágenes de los modelos de santidad son sus santos. Y cada iglesia tiene un modelo de santidad. Hay un santo que es no fumarás, por ejemplo. Hombre, no fumemos. O no beberás alcohol, cosa de ese tipo. O cuidado con las mujeres, que no suban la falda más de la rodilla o más de no sé dónde. Esos son santos de muchas iglesias. Pero aparte de ese aspecto que está ahí un poco irrisorio también, hay que decirlo, está el plano más severo, más real, más complicado, más gordo, y es el de la sacralidad del espacio, incluso hasta del tiempo, porque había en el almanaque días sagrados, fechas sagradas, etc. Eso se instaló en el cristianismo y fue una ruina, porque al final de cuentas Dios estaba ya siendo un Dios más, muy importante si quieres, pero que necesitaba un espacio sacralizado para recibir la adoración. Y con eso se convertía en un Dios dependiente. Y había muchas cosas delante de él necesarias para adorarle. Eso no es así, eso es un desastre, pero ocurrió. Y en la cristiandad eso lo tenemos que ver muy claramente, porque si no, pensamos que el mandamiento de las imágenes no nos atañe. Cuidado, en el mundo evangélico, en la cristiandad en general, se han hecho imágenes o espacios sagrados, vínculos necesarios, temporales, para poder acercarse a Dios. Y eso está prohibido claramente en la ley. Con lo cual, ya de entrada, incluso pretendiendo adorar, se incumple la ley, que es el colmo. La ley está ahí, por lo tanto, para demostrarnos que incluso queriendo adorar a Dios, hacemos una transgresión de la ley, porque nunca adoramos como Él dice. Porque esa manera, su carácter, es totalmente opuesto a nuestra
disposición, a nuestra naturaleza. De ahí la importancia que ahora veamos la ley como una expresión de la justicia de Dios con la cual debemos adorarle, pero ya reconociendo que aparte de la ley, del código, necesitamos otra acción. Y esa acción es la de Dios en nosotros, que nos hace adoradores en espíritu y en verdad. Esa acción es la del propio Dios, que coloca en el culto a su primogénito, al Redentor, y nosotros como hermanos de Él adoramos. Y adoramos en Él, y en Él estamos, lo dice la Escritura, en el lugar santísimo, donde hemos acudido, donde estamos allí, donde solamente simbólicamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, allí es nuestra existencia. Pero esa sacralidad no está físicamente en ningún sitio. No existen templos, no existen lugares sagrados. Ahora esa sacralidad es la persona de Cristo y el Espíritu que vive en nosotros, Espíritu Santo. Y nosotros somos templos de Él. Y ahí se produce la verdadera adoración. Por lo tanto, fijaos si esto es importante, porque si no se tiene en cuenta, se cae en la adoración de los ídolos, sean esos de la forma que quieran, pero que siempre requieren y suponen un espacio sagrado. Y eso ha ocurrido en el mundo evangélico. Días, situaciones, incluso locales, iglesias o templos, y una manera en la que se necesita estar en un sitio, llegas de otro sucio y te metes en otro limpio. Eso no existe. Para eso ya está la Iglesia de Roma, para eso ya están los templos paganos. Nosotros no salimos o entramos, vivimos en la comunión con el Hijo de Dios, somos parte de Él. Y esa es nuestra adoración. Y es una adoración, por lo tanto, que la proclamamos reconociendo que en nuestra propia mano siempre sería una transgresión de su ley. Porque fabricaríamos una manera de adorarle. Es imposible no hacerlo. Siempre. El corazón humano surge de él ese modo de adorar. Aunque parezca muy bonito, parezca muy bueno. Y entonces, fijaos a dónde hemos llegado. Tenemos la ley de Dios, la expresión de su justicia, con la cual vamos a vivir y vamos a procurar servirnos los unos a los otros y con ella adorar a Dios, sabiendo que eso mismo tiene que ser producido, esa adoración, por Dios en nosotros. Y que si no se produce, aún con su verdad, aún con su código, aún con su ley clara, justa, santa y buena, nosotros siempre seríamos adoradores de ídolos. Transformaríamos a Dios en un ídolo, siempre. De ahí nos ha librado nuestro Dios, que no es poco, ¿eh? Esa es la libertad de los hijos de Dios. Y en esa libertad vamos a seguir mirando estas cuestiones que ya anticipo. Si llegáis al mandamiento del reposo y ahí reposáis tranquilamente, analizando, solo con eso ya habremos avanzado mucho. Pero estas cuestiones previas creo que también son útiles y necesarias. Así que mucho ánimo, vamos a seguir, fijaos, sirviendo al Señor, adorando al Señor como conviene, pero teniendo en cuenta que como nosotros nos pongamos como fundamentos, siempre haremos lo que no conviene.